La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. También os recuerdo que este programa, ni ningún otro, sería posible sin los técnicos, así que gracias también a todos los que me ayudan cada día, y esta noche especialmente a Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Estamos en el segundo programa de mes y tendremos por aquí a Lourdes Esparza con su sección Juego Sucio, Crímenes en el Deporte. Pero antes, como siempre, Julio Ruiz y su himno titular. Arrancamos ya. Himno titular, con Julio Ruiz. No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga Lopetegui, sonríe, Florentino. Y aquí estamos con Julio Ruiz en himno titular una semana más. Julio, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contenta de tenerte aquí, pero te tenemos cada semana también en Todos los Discos Son Grandes, que es tu podcast. Sale los miércoles. Sale los miércoles, pero luego lo podéis escuchar durante toda la semana, y si lleváis retraso como yo, que voy con un poquito de retraso, lo podéis poner cuando estéis en el gimnasio o salir a correr o haciendo las tareas del hogar. Ya llevamos 170 Virgen episodios. Santa. Madre 170. Mía. Fíjate, y empezaste así como, bueno, vamos a probar. No, está la cosa, yo creo que es paralelo a la Deporteca. Yo creo que más o menos a mi presencia en la Deporteca. Sí, más o menos empezaste ahí. Pues está muy bien, porque no podemos perder un talento radiofónico y con la sabiduría. Si es que no le gusta que le tire flores. Bueno, pero esto yo nada. no estoy tirando flores, estoy diciendo la realidad. Bueno, o sea, vale, vale, que no me deja. No. Pero ya sabéis quién es Julio Ruiz, no os lo voy a contar yo. Hoy me traéis a dos artistas que me tienen un poco como, ¿esto de qué va? Bueno, veréis, y verás tú. En su momento ya tuvimos oportunidad de escuchar a The Bright, el grupo de Miriam y Aníbal, desde Tierras Leonesas, porque recuerda que hablamos que Miriam le da al boxeo, sí, aparte de ser músico. Y resulta que ha llegado a competir incluso, o sea que no es solamente como la gente que va al gimnasio y para desestresarte empieza a pegarle puñetazos ahí a un saco. No, ella ha sido, ha peleado profesionalmente. Y resulta que nos habíamos dejado a lo que hace el otro componente de Bright, Aníbal, que le da a los maratones y al triatlón, o sea que eso te pilla cerca. Sí, a mí los maratones y el triatlón me pilla cerca a nivel información, no como aficionada ni practicante de las dos disciplinas, porque yo maratón no he hecho y triatlón ni se me ocurre. Es verdad que sé montar en bici y sé correr, pero de nadar nado reguleras. Pero no sabía yo eso, porque claro, Miriam, además es que se llama Miriam Gutiérrez, igual que Miriam Gutiérrez, la reina, sí, la campeona del mundo y de Europa de boxeo. Y encima Miriam de Bright también boxea, o sea, comparte nombre y afición, pero lo de Aníbal lo desconocía. Ajá. Bueno, ¿Dónde ha quedado eso de sexo, droga y rock and roll de los músicos? Ahora mismo se nos han vuelto todos gente formal, gente que hace vida saludable. Como dice Loquillo, alto y formal, sí. Eso, feo, fuerte y formal, ¿no? Eso sí. Bueno, pues este tema que está sonando, Fuego Abierto, forma parte del disco Líneas Divisorias de 2015, que por cierto hubo un momento que se separó, pero no por mal rollo ni nada. La historia de Bright, que cuando yo les ponía en su maqueta no se llamaban The Bright, era The Bright Baby Blues, o sea que era un poquitín más largo el nombre, e incluso Miriam tuvo un proyecto paralelo que se llamaba Feroe. Y fíjate, reaparecieron en julio de 2024 por una fiesta que hubo en Tierras Leonesas, y además Miriam y Aníbal dijeron que no nos hemos separado, que lo que pasa es que estábamos en un periodo de tranquilidad. Y ahora viene el momento en que yo te digo, aparte de que, ojo, la cosa y por qué han venido hoy a este tiempo es porque es un deportista que también hace música, o un músico que también hace deporte. Bueno, pues, ¿era la semana pasada cuando hablamos de Taylor Swift? Sí. Bueno, pues ante 4.000 personas en el Palacio de los Deportes de aquí de Madrid, que ahora ha pasado por dos nombres comerciales distintos. En 2011, Taylor Swift presentaba su Speak Now,
su tercer disco. ¿Y quiénes fueron los teloneros? ¿The Bright? The Bright. ¡Ole! Pues Taylor Swift elige muy bien, con mucho mimo y mucho cuidado, los artistas que la acompañan en sus conciertos, ¿eh? Lo lleva haciendo además desde que era jovencita, y el Speak Now desde luego era muy joven cuando lo hizo, pero ya tenía buen ojo para elegirlo, porque desde luego The Bright creo que es uno de las bandas que tienen más talento y que menos se pondera, que menos se valora y se escucha. Además hay un detalle, y es que cuando ejerció de teloneros The Bright de Taylor Swift, era cuando estaban en esa primera parte, porque luego han tocado otros palos, pero en aquella parte que eran como un poco vacas, un poco country rock, que a mí me gustaba era un poco mucho. también lo que hacía Taylor Swift. Ahora que no nos oye nadie, yo prefería la primera etapa de The Bright, pero allá cada cual que haga lo que quiera. Bueno, en este caso vamos a seguir con el siguiente artista, que me tendrás que explicar por qué va a sonar. Bueno, pues va a sonar porque Tony Herrera, culturista profesional y atleta de tierras castellonenses, ¿veis? Un deportista que se pasa a la música. Debutó como cantante en 2021 con esta canción que se llama Quédate, ayudado, por cierto, por su mujer Nuria Palma. Ojo, que fue Mr. Olympia Amateur Spain, y cuando era pequeñito, bueno, cuando era ya un poco mayorcito, ¿qué quería ser? ¿Como Arnold? Schwarzenegger. Efectivamente, eso es. Mira que me cuesta trabajo pronunciar ese apellido. A ver, que es difícil. Yo no sé si tampoco si lo he dicho bien, ¿eh? Tony H, Quédate. No puedo disimular, cuando te veo pasar, tu cuerpo me empieza a llamar y yo intento no mirar. Canta el culturista, pero la que tiene la voz bonita es la esposa, ¿eh? Tiene una voz bien bonita, esta voz que está sonando. Sí, por eso hemos citado créditos que Tony Herrera está ayudado por su mujer, que es Nuria Palma, que efectivamente que es la que se está la haciendo escucha como y la hace segunda, los coros, sí, la segunda voz. Pues muy bien. Bueno, pues nada, yo te diría quédate, pero me imagino que tendrás cosas que hacer, que nosotros seguimos aquí en la Deporteca, pero muchísimas gracias por traernos esta... ¿Alguna cosa más que tengas que contar? No, que estaba recordando cuando una de estas semanas pasadas te decía algo así como música mía y música no mía. Sí. Hoy hemos tenido música mía y música no mía. Bueno, pero música buena al fin y al cabo. Claro. Pues me quedo con este quédate y seguimos aquí en la Deporteca. Gracias, Julio. Juego sucio. Crímenes en el deporte por Lourdes Esparza.
Bueno, pues como decía al principio, es segundo programa de mes y es turno de Lourdes Esparza y su juego sucio Crímenes en el Deporte, una sección que ha tenido una acogida espectacular. O sea, la cantidad de descargas que ha tenido la anterior sección en la que hablamos con Lourdes Esparza. Muy buenas, Lourdes. Voy a saludarte lo primero y a felicitarte. Felicidades. Hola, Natalia. Pues qué bien, qué alegría. No, pues este crimen que traemos hoy también va a tener muchas descargas, ya verás. El anterior, el de Bruno Fernández de Sousas, ¿no? Se dice así. Sí, de Sousa. Que mató a la madre de su hijo y la descuartizó y tiró los trozos a los perros, aunque dicen que no fue él, sino que él fue el instigador. Bueno, total, el caso es que desde luego fue una historia impresionante que como bien os comento, ha tenido muy buena acogida tanto en las descargas del podcast como en la noticia que publicamos contando la historia, pero tengo que decir que me sorprende, me has dicho que tienes más de 30 crímenes sí, hechos por deportistas, o sea, sí, parecen una barbaridad, porque lo que hablábamos hace un mes, el deporte, que tiene que ser una fuente de valores, sin embargo, de vez en cuando se cuelan sujetos que hacen cosas terribles. Sí, pues el de esta semana es también muy particular. Primero, porque es en Francia, es un jugador de rugby y cometió un asesinato, pues así, o sea, en directo, en vivo, delante de 60 personas. Entonces, luego ya, después de escucharlo, veremos las razones que le llevaron a este feminicidio tan terrible. Bueno, estamos hablando de un jugador de rugby, precisamente el rugby también, que es uno de los deportes que más valores tiene, porque siempre tienen eso del tercer tiempo, de respetar a tu rival, pero vamos, lo del asesinato delante de 60 personas me parece una barbaridad, o sea, sí, me parece algo espantoso. Bueno, en cualquier caso, si te parece, vamos a escuchar el reportaje y después comentamos algo en torno a todo lo que ocurrió. Pues vamos a escuchar el reportaje de Lourdes Esparza de Juego Sucio, Crímenes en el Deporte. Hoy nos vamos a Francia y a un deporte muy popular allí, el rugby. Y os vamos a contar el asesinato que llevó a cabo uno de los mejores jugadores que ha tenido el país galo. Se trata de una historia que mezcla el deporte de élite, la violencia doméstica y el colapso de una figura incapaz de manejar su vida más allá del campo de juego. Juego sucio. Crímenes en el deporte por Lourdes Esparza. Apodado el hombre tranquilo, Marc Cécillon fue un ídolo en su país. Capitán de la selección francesa de rugby, quien años después de su retirada acabó asesinando a su esposa frente a decenas de testigos. ¿Qué pasó para que una relación que parecía idílica terminase con una tragedia de estas dimensiones? Il a été l'un des meilleurs rugbyman de sa génération, l'un des plus grands joueurs du monde. Mais aujourd'hui, c'est au chapitre des faits divers que l'on parle de Marc Cécillon. L'ancien capitaine du 15 de France dans les années 90 a tué sa femme de plusieurs coups de feu hier lors d'une soirée à Bourgoin-Jallieu. Récit de Marianne Ferry du bureau RTL de Lyon. El rugby en Francia es un deporte de equipo muy popular, que se introdujo a finales del siglo XIX por residentes británicos y se convirtió con el tiempo en un símbolo de valores tradicionales como el coraje, la camaradería y el sacrificio colectivo. Es más popular en el sur, mientras que en el norte el fútbol es el deporte más practicado. La selección nacional francesa se proclamó en marzo del 2025 ganadora del torneo de las 6 naciones. También ha participado en todas las Copas del Mundo desde 1987 y ha sido subcampeona en 3 ocasiones. Y en el sur, en Bourgoin-Jallieu, nació Marc Cécillon el 30 de julio de 1959, en la región de Ródano-Alpes, una ciudad que respira rugby por los 4 costados. Aunque en su juventud se formó como pastelero, su físico imponente, 1,92 m de altura más 110 kilos de peso, lo dirigió rápidamente hacia el deporte. Jugó durante más de 2 décadas en el club local, el Bourgoin-Jallieu, y se convirtió en un ídolo en su tierra.
Su desempeño lo llevó a la selección nacional, donde fue capitán en 5 ocasiones y donde disputó 46 partidos entre 1988 y 1995, incluyendo los mundiales del 91 y del 95. Galtier feeds the scrum again. And a great tackle by Skinner on Sessio. En el campo se le admiraba por su firmeza, su liderazgo y una serenidad que le valió el apodo de El hombre tranquilo. Jugaba como tercera línea y siempre con el número 8. Chantal Cécillon, de soltera Chantal Moussanot, nació en 1959. Era pequeña, solo medía 1,59 m y era una mujer llena de vida, siempre sonriente. Dejó los estudios cuando estaba a punto de examinarse para agente administrativo y empezó a trabajar como diseñadora de telas, aunque más tarde, cuando Marc se retiró, trabajaba como secretaria médica. A los 18 años conoce a un joven apuesto que empezaba a jugar en el primer equipo del Bourgoin-Jallieu, Marc Cécillon. Era guapo y, como se suele decir, un armario de 3 puertas. Se casan en 1980 y al año siguiente nace su primera hija, Angélique, y a los 2 años, Céline. La vida de la familia giraba en torno a Marc y todo parecía idílico hasta que se retiró en 1999. Tras su retirada, se convirtió en jugador-entrenador del club Bourg-Père en la segunda división nacional. Posteriormente, en embajador de su club, el Bourgoin-Jallieu, a petición del presidente Pierre Martinet. Pero la inactividad lo agobiaba. El vacío del retiro y una identidad forjada únicamente en el éxito deportivo comenzaron a hacer mella en su ánimo. En poco tiempo llegó la depresión, el abuso del alcohol, la dependencia de medicamentos y un creciente sentimiento de celos e inseguridad. La relación con Chantal empezó a deteriorarse visiblemente. En agosto de 2004, Chantal ya había tomado una decisión. Quería separarse. No podía soportar más la inestabilidad, el control, las infidelidades y los arranques violentos de su marido. El 7 de agosto asistieron a una fiesta organizada por el director del club de rugby de Pont-de-Chéry para homenajear a los jóvenes del equipo. Chantal llegó antes y Marc vino más tarde porque había quedado antes con sus amigos. Había unas 60 personas presentes y, según varios testigos, Marc llegó visiblemente ebrio y comenzó a increpar a su esposa. Insistía en marcharse con ella en moto, pero Chantal se negó. Él discutió con los anfitriones y fue expulsado del evento. Volvió 3/4 de hora después, esta vez armado. Había ido a casa a buscar su revólver, un Magnum 357, que llevaba escondido. Aparentemente tranquilo, dijo que solo quería despedirse. Se acercó a la mesa donde estaba Chantal y volvió a pedirle que se fuera con él. Ella volvió a negarse. Y entonces, sin decir una palabra, sacó el arma y disparó 5 veces. Cuatro impactos fueron mortales. Después del estupor inicial, los asistentes se abalanzaron para reducirlo. Fue necesaria la intervención de 10 personas para sujetarlo hasta que llegó la policía. En el análisis posterior, se detectaron 2,35 gramos de alcohol por litro en su sangre. Marc aseguró no recordar nada de lo ocurrido hasta el día siguiente. El juicio empezó el 6 de noviembre de 2006 en Grenoble. Durante las audiencias, Marc admitió que tras su retirada había caído en una espiral de celos enfermizos, convencido de que su esposa le engañaba. La defensa presentó su caso como el drama de un deportista abandonado por el sistema, alguien que no supo encontrar un rumbo tras la gloria, ayudado por las declaraciones de excompañeros y figuras del rugby que testificaron a su favor. Chantal, en cambio, fue casi invisibilizada durante el proceso.
Aún así, el jurado le condenó a 20 años de prisión, a pesar de que la Fiscalía solo había pedido 15. 2 años después, en 2008, en el juicio de apelación celebrado en Nîmes, la defensa cambió de estrategia. Su nuevo abogado, el célebre Éric Dupond-Moretti, que más tarde ha sido ministro de Justicia en el gobierno de Macron, alegó que no hubo premeditación, a pesar de haber ido a buscar la pistola a su casa, y que se trataba de un crimen pasional. Si l'on veut que chacun puisse le Se puede regarder, ver que algunos le miran como un criminal, pero también es uno de mais nosotros. aussi, Hay comme que un presentarlo autre, como un hombre normal. il faut qu'il soit présenté comme un homme ordinaire. La condena fue reducida a 14 años. En 2011, tras cumplir la mitad de la pena, Marc Cécillon fue puesto en libertad condicional por buena conducta. Marc se instaló en la costa mediterránea, en Collioure, y trabaja como paisajista. Pero sus problemas no terminaron ahí. En 2014 fue arrestado por un nuevo episodio de violencia, en el cual agredió a su jefe durante la fiesta de la vendimia en agosto. Y además fue condenado por conducir en estado de ebriedad, sin carnet y exceso de velocidad. El tribunal lo puso en libertad tras condenarlo a una multa de 350 euros, 12 meses de prisión, 6 de los cuales fueron suspendidos, y 2 años de libertad condicional con la obligación de recibir tratamiento y trabajar y reparar los daños. Ese mismo año, Marc Cécillon volvió a los tribunales, esta vez para llevar a juicio a sus propias hijas. Las acusó de haber gestionado mal su patrimonio mientras él cumplía la condena. En el centro del conflicto estaban 5 apartamentos de alquiler y una casa, bienes comunes del matrimonio. Cécillon interpuso una demanda civil y exigió una auditoría completa de las cuentas familiares. Aunque por ley no puede beneficiarse de la herencia de su esposa por haberla asesinado, sí tiene derecho al 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio, ya que la pareja no tenía separación de bienes. En enero de 2015, otro hecho inesperado salió a la luz. El jugador internacional de rugby Alexandre Dumoulin, que tenía entonces 25 años, reveló que es hijo biológico de Marc Cécillon. Alexandre fue criado por su madre Carole Dumoulin y su padrastro, también jugador de rugby. En 2023, el periodista Ludovic Ninet publicó El asunto Cécillon, Chantal, relato de un feminicidio. Por primera vez la historia se contó desde otra perspectiva, la de Chantal, la mujer que fue borrada del juicio, la víctima que quedó silenciada por el peso del ídolo caído. Marc Cécillon fue uno de los grandes nombres del rugby francés, capitán de su selección, ídolo nacional, referente de una generación. Pero también fue el protagonista de una tragedia que obliga a mirar más allá del deporte, más allá del mito. Porque esta historia, al final, no va solo de un crimen. Va de cómo el poder, la fama y la impunidad pueden ocultar durante años la violencia. Y de cómo, cuando esa violencia estalla, lo que se pierde es siempre lo más valioso, una vida. Madre mía, Lourdes, ¿cómo se te queda el cuerpo? De verdad. Pues ya ves. Es tremendo. A mí, una de las cosas que más me enfada de estas cosas, ¿no?, y de lo que has contado en el reportaje, felicidades de nuevo, espectacular tu trabajo, pero 7 años por matar a la madre de tus hijos, a tu esposa, delante de 60 personas, es tremendo. Pero ya has visto cómo es la justicia. En un primer momento, la Fiscalía, a pesar de que habían pedido 15 años, el tribunal le condenó a 20 años más de lo que la Fiscalía había pedido, pero en la apelación su abogado, que era muy bueno y luego fue ministro con el gobierno de Macron,
pues consiguió que se le rebajase la pena. ¿Por qué? Pues porque no había premeditación, a pesar de que se había ido a su casa a por la pistola. O sea, yo creo que eso es premeditación, ¿no? Pero bueno, consiguió convencer al jurado y le rebajaron la pena. Y por buen comportamiento salió mucho antes de cumplir la pena. Pero como ves, es una persona conflictiva porque, aunque ahora lleva una vida más tranquila, sigue teniendo problemas con la justicia. Sí, bueno, eso lo hemos escuchado. En cualquier caso, no sé si te quedas con algo que te haya sorprendido cuando estabas elaborando el reportaje, algo que te haya llamado la atención especialmente. Pues mira, hay una historia muy curiosa respecto a la música. No sé si es una música Le Vent nous portera de un grupo que se llama The Cire Noir. Es un grupo francés muy famoso. El cantante es Bertrand Cantat. Y este señor, en la misma época que sucedió el tema de Marcel Silon, también asesinó a su mujer, que era la hija de Jean-Louis Trintignant, Marie Trintignant. La golpeó, estaba en un hotel en Vilna, en Lituania, la golpeó, pues no sé, un momento de ofuscación, una pelea entre ellos, la golpeó, la dejó en coma, pero en lugar de llamar rápidamente a los servicios médicos, se quedó ahí tranquilamente hasta que al día siguiente, cuando ya la pobre murió al poco tiempo. Este caso fue muy mediático en Francia también. Este señor, como era una persona muy famosa, era un cantante además famosísimo y que hacía unas canciones preciosas, la música es muy bonita, si te suena. Y bueno, pues la que hemos escuchado durante el reportaje. Muy bonita, pero de verdad que tiene mucho que ver con este crimen, porque es la misma época, el mismo tipo de crimen. Y lo más curioso es, igual que en el caso de Marcel Silon, que bueno, que no está rehabilitado, lógicamente, porque sigue teniendo problemas con la justicia, pues Bertrand volvió a cantar, volvió a sacar un disco, tal, pero mira por dónde su mujer, de la que se había separado y con la que se volvió a juntar después de salir de la cárcel en 2010, tampoco cumplió la sentencia que le habían impuesto, pues se suicidó, estando él en la casa, y tampoco avisó a los servicios médicos. Según él se enteró al día siguiente. O sea, todo como muy extraño. Y es verdad que la opinión pública en un primer momento pues reaccionó, pues como en el caso de Marcel Silon. O sea, que fueron sus compañeros deportistas a defenderle porque era una buena persona, pero que asesinó a alguien delante de testigos, es decir, un asesino en este caso. Pues en el caso de Bertrand también la opinión pública en un principio le era bastante favorable, y ahora además hay otro documental en Netflix que habla de esta segunda muerte sospechosa. Pues le han cancelado bastantes conciertos y bueno, hay muchas manifestaciones feministas en sus conciertos. Bueno, hay paralelismo entre el caso de Marcel Silon y de este cantante que nos cuentas. Lo que sí que deberíamos de revisar, ¿no? Que cómo es la justicia y cómo está establecida la justicia para que la estrategia de un abogado pues consiga que gente que es culpable pague de una manera tan barata, entre comillas, un crimen como el que realizaron. Pues Lourdes Esparza, nos tenemos que marchar ya. Ha sido un placer tenerte aquí en la Deporteca un mes más. Estoy, ya expectante para ver qué es lo que nos traes en el próximo mes, y muchísimas gracias y felicidades por el éxito. Bueno, reitero lo dicho. Nos vemos pronto. Yo me marcho ya, pero os dejo con toda la programación de Radio Marca y prometo volver la próxima semana con más literatura, cine, música, true crime, todo lo que hablamos aquí en la Deporteca el próximo viernes. Hasta el viernes que viene.